Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton donde vamos a hablar sobre las últimas actualizaciones que hemos tenido esta última semana acerca de los sets de LEGO Star Wars para primavera y verano de este mismo 2023. Antes de nada, me gustaría comentar que en torno al 80% de vosotros no está suscrito y esa cifra va bajando poco a poco, así que muchas gracias. Por lo que, si os gusta el contenido, un like o suscribirse ayudarían mucho para que este pequeño canal siga creciendo. En el vídeo de hoy quiero hablar de varias cosas: la supuesta filtración de un soldado de la Legión 442 para el Swamp Speeder o el propio Capitán Rex, las nuevas fotos que sacaron sobre el nuevo set de Mandalorian, el set de 100 euros de la tercera temporada de Mandalorian para el 1 de mayo y cuándo se va a hacer público. También hablaremos sobre dos sets que todavía no tenemos información, no hay casi, pero bueno, el 75354 y 75357 para septiembre de este año. Eso hablaremos al final. Vamos a empezar con la supuesta filtración del clon de la Legión 442, ya que esto salió hace en torno ya una semana y empezó a circular por internet esta foto que os pondré en pantalla alegando que sería la Legión perteneciente al Swamp Speeder. Para no crear más dudas o confusiones, os quiero aclarar que desde mi punto de vista claramente es falso y lo ha hecho alguien que ha cambiado la gama de colores de Photoshop y punto. Sí que es cierto que la Legión dentro del universo de Star Wars es exactamente igual que la 212, pero cambiando el color, y Lego de hacer esta Legión, la 442, seguramente haría lo mismo, simplemente cambiar el color. Si nos fijamos bien en las piernas, aunque igual en esta foto no se ve lo suficiente, pero he visto algunas con un zoom mejor, se puede ver en el borde un poco de naranja por culpa del Photoshop. Si cambiamos los colores en el Photoshop, en los bordes, igual que cuando elimino el fondo para hacer las miniaturas, quedan un poquito mal. Entonces lo que está pasando es eso, que el color se ha cambiado bien en el centro, pero no se ha cambiado bien en los bordes y por eso seguimos viendo naranja. Entonces, ¿qué significa esto? Mucha gente sigue comentando y va ganando fuerza que el Swamp Speeder va a ser con el Capitán Rex y Anakin, pero yo creo que esto sale más de un deseo muy grande que hay de que haya un Capitán Rex. De hecho, decían que podría ser fase 1 en vez de fase 2, de que realmente vaya a pasar, pero ojalá pase. Creo que, sinceramente, como digo, veo muy difícil, pero sí veo todavía más difícil que saquen un Capitán Bly, que me parecía una opción igual de buena, si no mejor. ¿Por qué digo que sería mejor? Pues porque no tenemos ninguna versión de este clon y tener un clon nuevo que sea de rango alto siempre está guay. Si me preguntáis personalmente qué creo que va a pasar, creo que es más probable, aunque esto lo hablo sin datos, simplemente por cómo funciona Lego, que metan dos clones random, como mucho dos clones, si no un clon y un Jedi, y ya está. De ser un clon, yo creo que es más probable que sí que sea un clon de renombre, pero también les veo capaces de meter un clon de una legión y ya está, porque lo que desde luego que tengo claro es que esto no va a ser un Battle Pack, no van a meter 3 4 clones. A mí, ¿qué es lo que más me gustaría? Que fueran dos clones regulares, o sea, blancos de fase 2, ya que por 25 euros podíamos estar consiguiendo estos clones que son muy codiciados, son muy caros, solo lo han sacado en un turbotanque que costaba 10 euros, pero que ahora son muy caros, y aquí pues tendríamos dos clones por 25 euros, cada clon a 12 euros y medio, sin contar las otras dos figuras que seguramente sean droides más las piezas. Me parecería un buen trato para conseguirlos y seguramente luego de segunda mano estén más baratitos. Cambiando de asunto, vamos a ir ya con el set de Mandalorian de la araña que hablamos hace pues apenas una semana o ni eso, hace unos días, y es que hemos podido ver mejor a Bo-Katan y el set en general, pero bueno, lo más importante para mí de este set es Bo-Katan, ya que se confirma que es una figura nueva. Yo ya dije que los colores me parecían muy similares y estaba hablando de memoria, pero sí que es cierto que le han dado print en los brazos, una print bastante mejor, unos colores que me gustan más claritos, una nueva cara, así como un nuevo pelo, un nuevo molde, y la verdad que es mejor, desde mi punto de vista es mejor. Me sigue pareciendo un precio muy elevado, y a no ser que vea este set por 35 euros no creo que lo compre, seguramente intente comprar a Bo-Katan por separado, pero por 50 euros otro Mandalorian que ya tengo 3 o 4, otro BP Yoda que ya tengo un par, se me antojan demasiados y la build tampoco es que sea espectacular. Si nos damos cuenta, para mí los sets de Mandalorian son los que están saliendo con un precio más alto en comparación con los otros, y es debido, por otra parte normal, a la popularidad que tiene esta serie. La información más reciente que tenemos en este vídeo es acerca del set 75348 Mandalorian Fan Fighter vs TIE Interceptor. Recuerdo que tendrá 957 piezas, costará 100 euros y saldrá el 1 de mayo. Toda esta información la publicó ayer Promobrix y parece ser que será revelado el 25 de abril, el martes después de que salga el último capítulo de la tercera temporada de Mandalorian, o sea que van a dar unos días ahí para que no te veas el spoiler. ¿Por qué van a hacer esto? Pues porque tiene pinta de que el set va a estar basado directamente en este último episodio, aunque ya, poquito spoiler, hemos visto TIE Fighters en la tercera temporada de Mandalorian. Por lo tanto, tiene pinta de que más que por las naves, que no es un gran spoiler que vaya a haber TIE Fighters, es por los personajes, ya que habrá algún personaje que todavía no haya salido y que vaya a salir en este último episodio. Por eso van a tardar en revelarlo y van a hacer que la gente no sufra de spoilers directamente desde los sets de Lego. Este nombre, Fan Fighter vs TIE Fighter, será el nombre del set directamente, no es una descripción del mismo. Y este Fan Fighter no es la nave de Bo-Katan, ya que mucha gente decía que otra vez íbamos a tener un caza mandaloriano. Pues sí, el Fan Fighter es un caza mandaloriano, pero creo que es más pequeño, también va a ser más pequeño porque son por 100 euros dos naves, pero bueno, no es el tema, va a ser más pequeño que la nave de Bo-Katan, que es la que tuvimos hace 2 años, donde sale pues esta figura de Bo-Katan y sale este set que está basado en la séptima temporada de Clone Wars. Aquí directamente va al Fan Fighter que salga Mandalorian. Sobre el set 75358
754 tenemos la información de las piezas, siendo un total de 1083, lo que nos da un poco de opción para especular. Antes de seguir con estos sets, ¿vale? Quería comentaros que todo esto es pura especulación de las cosas que yo he escuchado, nada es cierto ni mucho menos, así como os digo que el Fab Fighter, aunque no lo hayan presentado, va a salir el 1 de mayo y otros sets son rumores, pero lo que dice Promoverix va a misa, todo esto es pura especulación, así que no os lo toméis al dedillo. Mucha gente confía y espera en que sea una Gunship, ya que la opción parece haber sido descartada para agosto con el set de Yavin 4 o un Ghost por la serie de Ahsoka. Por la información que he escuchado en algunos vídeos, se comenta que va a ser algo inesperado, por lo que si tomamos literalmente estas palabras, puede que no se trate de ninguno de estos sets. ¿Qué podría significar entonces? Que hagan un set de la nueva serie de Disney Plus, Skeleton Crew, de la cual sabemos poco, al margen de que transcurrirá después de los eventos del retorno del Jedi y por lo tanto en la misma época que Mandalorian. También podría ser una nave grande de Andor, pero todo esto es como decir que podría ser cualquier cosa, así que estaré atento por lo que pueda salir y, como digo, pura especulación. En cuanto al set 75357, que contará con 1394 piezas, sí que hay un rumor más establecido, un rumor claro, pero que yo no confío mucho, y es que podría ser la sala del trono de Jabba. Inicialmente prevista con un precio de 70 euros, hay gente que ha dicho pues que como que lo han cambiado por este midi scale de 70 euros que se presentó hace 2 semanas de un Destroyer Imperial, y lo que dicen es que aumenta el número de piezas, el número de figuras, y que como tenemos un molde de Jabba y hemos visto en los sets de Jurassic Park que esto incrementa el precio, pues que por eso se incrementa el precio incluso a duplicarse. Sinceramente espero que no sea así y que esto sea para algo que yo tenga más ganas personalmente, un poco egoísta, pero bueno, habrá gente que sí quiera un trono por lo que cueste esto, teniendo 1300 piezas. Si es un diorama van a ser 150 euros como el de Indiana Jones seguramente, pero yo pienso que es improbable. He visto gente decir que esto no va a ser así porque supuestamente ellos han llegado a ver esta sala del trono de Jabba de 70 euros y 400 piezas, que es la que se rumoreaba más o menos al principio, y ven poco improbable que esto haya cambiado. Pues ¿por qué lo dicen? Pues porque duplicar su tamaño y su precio desde hace 2 meses hasta septiembre es raro el Lego. Lego, daros cuenta que tienen los sets planificados seguramente con un año de antelación, sino más, porque diseñar el set no es fácil, tienes que cuadrar las piezas, las figuras, igual que ellos pues tienen la información de las series y todo lo que van a sacar, pues la verdad que me parecería bastante raro. De todas formas me parecía interesante comentarlo, pero como siempre digo, todo esto es para fomentar discusión, que me dejéis en los comentarios qué es lo que pensáis vosotros. Para dentro de unos meses yo no creo que sepamos nada y es ahí cuando hablaremos más concretamente. También, antes de empezar, quería deciros que estaría encantado si dejáis vuestros comentarios diciendo vuestros pensamientos sobre los sets que voy a comentar, sobre si es falso o no el de la Legión 432 y pensáis que el Capitán Rex o no va a estar ahí, y sobre los sets que vamos a hablar al final y el set del 1 de mayo de Mandalorian. Y bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo, la verdad que esto sería todo, hemos comentado bastante información. Sigo teniendo la duda de si hacer vídeos individuales cuando vea estas informaciones o esperarme para hacer un recopilatorio, y de momento por la línea que va siguiendo mi canal yo creo que prefiero hacer un vídeo con fundamento, un vídeo aunque se me está yendo un poco largo los 10 minutos, 7 minutos, que tenga toda esta información para luego comentar más cosas en vez de hacer vídeos cortitos de 1 minuto, pero bueno, puede que esto en el futuro del canal cambie. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.